Bueno, la cosa es que cuando murió Pelayo, en el año 737, le sucedió su hijo Fabila. Conforme a la costumbre goda, el muchacho llevaba el nombre de su abuelo, aquel Fabila de Galicia, si se acuerdan ustedes, que fue al que Vitiza le rompió la cabeza con un garrote. Bueno, aquel también se llama Fabila, como el joven Fabila, el hijo de Pelayo, que tendría unos 20 años de edad en el momento de subir al trono, en realidad gobernó solo 2 años. Murió de forma prematura y además violenta bajo las garras de un oso. Y no sabemos nada más. Y si las crónicas no cuentan nada más es porque seguramente no hay nada más que contar. Como no hay nada más que contar, la imaginación ha tratado de llenar los huecos que dejan las crónicas. Hay quien dice que Fabila no murió realmente peleando contra un oso, sino víctima de un asesinato político. Esto es tan posible como improbable. Otros dicen que la pelea con el oso era cabalmente una suerte de rito de virilidad mediante el cual el joven jefe debía demostrar su valor. Tesis sugestiva, pero no menos fantástica, porque nada permite acreditarla en este caso concreto. Lo que nos ha transmitido la tradición es esto. En una montaña donde hoy se encuentra la aldea de Llueves, no lejos de Cangas de Onís, murió Fabila en el 739 peleando contra un oso. Punto. Punto y seguido. Puesto que de Fabila no hay mucho más que contar, podemos dirigir la mirada hacia lo que pasaba en el resto de España, que al final iba a ser bastante más decisivo. Y ante todo señalemos esto: la expansión de los musulmanes por toda la península ibérica y hasta Francia es prodigiosa. Pero el aliento bélico de los moros no va en una sola dirección, sino que también se dirige contra ellos mismos, porque es que desde el primer momento surgen conflictos internos en el bando musulmán que invariablemente se van a resolver por la vía de la espada y que con frecuencia van a costar la cabeza de sus líderes. Limitémonos a una enumeración de sucesos porque nada más expresivo que este río de sangre. Los 2 principales jefes de la invasión mora, Muza y Tarik, acabaron mal. El primero, llamado a Damasco por el califa, fue acusado de robar, desposeído de sus títulos y finalmente asesinado en Damasco. El segundo, Tarik, acusador de Muza, fue a su vez marginado y su rastro se pierde en la historia. Muza, antes de irse a Damasco, había repartido el territorio conquistado entre sus hijos. Al-Ándalus fue para Abd al-Aziz, Ceuta fue para Abd al-Malik, llamado Marwan, e Ifriquilla, en Túnez, para su primogénito Abalá. Ese Abd al-Aziz, valí o gobernador de Al-Ándalus, fue el que se desposó a la viuda de don Rodrigo. Será denunciado por convertirse al catolicismo y asesinado por orden del califa de Damasco, Solimán. Que así se la gastaba aquella gente, la cabeza de Abd al-Aziz, la cabeza fue enviada a Damasco tal cual en un saco, en fin, bueno. Todo esto ocurrió en los primeros años de la invasión, y los años siguientes iban a mantener la tónica. Al asesinado Abd al-Aziz, de la cabeza, le sustituyó en 716 un tal Hurr ibn Abd-ar-Rahman at-Takafi. No trate usted de quedarse con el nombre porque no vale la pena. Este gobernó solo 3 años. Le dio tiempo, eso sí, a fijar la capital en Córdoba, marchar contra la Tarraconense y Pamplona también, y saquear parte de Cataluña. Pero claro, tanto éxito despertó el recelo del expeditivo califa, que no quería más que un gallo en el gallinero, o sea, él mismo. Hasta ese momento los jefes políticos y militares moros en España los nombraba el valí de Ifriquilla. Ifriquilla está en Túnez. Bueno, por así decirlo, era como la cabeza de partido. Bueno, pero el califa de Damasco, que en este momento ya se había muerto Solimán, era Umar II, quería tener todos los ases en la mano, así que empezó a nombrar él personalmente a los gobernadores de Al-Ándalus. Y por eso quitó de en medio al exitoso Takafi y en su lugar designó a As-Sam ibn Malik al-Jablani. Si usted se acuerda, este al-Jablani, que lo contábamos la semana pasada, o ayer, ya no me acuerdo, antes de ayer, este fue el que atacó la Narbona visigoda e hizo pasar a cuchillo a todos los defensores cristianos. Crecidísimo, atacó Tolosa, pero allí murió derrotado por Odón de Aquitania. Bueno, esto era ya el año 721 y en Damasco había un nuevo califa, Yazid II. Muerto al-Jaulani, los soldados proclamaron allí mismo nuevo valí de España a al-Gafiki. ¿Quiénes eran esos soldados? Es interesante anotarlo. Una fuerza mixta de bereberes, árabes, sirios y algunos cristianos sometidos al Islam, con no pocos esclavos, reunidos todos ellos al calor del botín y la Guerra Santa.
Esto del botín es importante y por eso los soldados eligieron a Al-Ghafiqi, que tenía la buena y prudente costumbre de repartir entre las tropas el fruto de sus saqueos. Al-Ghafiqi, de nombre completo Abu Said Abd-Arrahman ibn... Bueno, esto es impronunciable. Un nombre completo muy creyó largo. tener todo el poder en sus manos. Pero esas mismas simpatías que despertaba entre sus tropas suscitaron el recelo de los demás poderes al bando musulmán. Claro. Al año siguiente, el califa enviaba a Ambasa para controlar al generoso y peligroso Al-Ghafiqi. Este Ambasa, que se llamaba Abnasa ibn Suhaim al-Kalbi, o sea, no, la verdad es que el nombre es complicado, Ambasa. Tiene que sonarnos porque este Ambasa es el mismo que se va a encontrar entre sus narices con el espinoso problema de Pelayo unos años antes. Bueno, este Ambasa era un duro, era un tío cruel, expeditivo, de ambición inagotable, dobló los impuestos a todo el mundo, sobre todo a los judíos, con lo cual los judíos dejaron de apoyar a los musulmanes, habían apoyado mucho en la conquista, dejaron de apoyarles, confiscó bienes sin el menor reparo allá por donde pasaba y por todas partes iba a exhibir una violencia aterradora. Va a gobernar solo 4 años. En 726, sediento de botín, Ambasa ataca Francia y muere en combate. Fíjense hasta qué extremo llegaría la cosa de Ambasa, que su sucesor, por orden del propio califa, se va a encargar de inventariar todo lo que Ambasa había robado y, según se dice, incluso devolverlo a sus legítimos dueños. Ambasa fue reemplazado por Udra al-Firi, que no llegó al año de gobierno. Udra cedió el testigo a Yahya al-Kalbi, que en 2 años de mandato no emprendió ninguna acción militar, y después Yahya al-Kalbi vino pues un tal Hudayfa al-Qaisi, que tampoco superó los 2 años en el cargo. A su vez, el califa Yazid II moría de tuberculosis en el 724 y era sucedido por su hermano Hisham. El baile de nombres nos dice más bien poco. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando era que el mundo musulmán se desangraba en interminables querellas internas. En Damasco, la dinastía reinante, que eran los omeyas, tenía que hacer frente a sus rivales, los alíes, luego llamados chiíes, los jariyíes, los abasíes o abasidas. Todos ellos disputaban a los omeyas la herencia de Mahoma. Y sobre esa guerra, que estallaba inopinadamente aquí y allá en el vasto mundo islámico, se superponía otra que enfrentaba a los distintos grupos étnicos y tribales, y especialmente a los árabes con los bereberes del norte de África. Un caos. Un auténtico caos, efectivamente, el bando moro. Claro, lo único que podía conjurar el caos era la guerra, victoria, botines, riquezas, cosas que pudieran mantener el orden en las propias filas. Quizá por eso en 730 volvió a ser nombrado valí de España, valí es gobernador. Al-Ghafiqi, aquel que repartía el botín entre los soldados, claro, era el hombre ideal para esto. Hombre de acción, Al-Ghafiqi va a dirigir sus pasos contra Francia. Allí se topa con los francos de Carlos Martel, que, como ya hemos contado, en el año 732 desarbolan la invasión y dan muerte al propio Al-Ghafiqi. Le va a sustituir un tal Abd al-Malik, que como militar solo va a cosechar fracasos. Fracasa en Pamplona, fracasa en Gascuña, fracasa ante los vascones. Habrá más gobernadores moros en España y todos ellos tendrán que hacer frente a los mismos problemas. Abd al-Malik es sustituido por Uqba, que toma Pamplona, pelea en Asturias, defiende Narbona, pero el principal problema de Uqba está dentro, la rebelión de los bereberes del norte de África que se extiende a la península. Cuando Uqba muere, vuelve al poder Abd al-Malik, que no sabe qué hacer con ese reto de los bereberes. Su única solución es pedir refuerzos. Le pide a las tropas sirias de un general llamado Balch, que estaba en Tánger precisamente luchando contra los bereberes. Balch y sus sirios acuden a la llamada, entran en España y derrotan a los bereberes sublevados en Al-Ándalus, pero no les basta con eso. Se dirigen hacia Córdoba y atacan al propio Abd al-Malik, que es derrocado, encarcelado y ejecutado. Balch evidentemente se proclama nuevo valí de Al-Ándalus, pero Balch, que era una mala bestia, aplica una política tan sectaria que entra en conflicto con los árabes ya instalados en España, los llamados baladís. Ambos bandos se enfrentan a muerte en Aqua Portora, al norte de Córdoba, y gana Balch, pero queda tan maltrecho que muere ese mismo año. Sus tropas sirias, que son en realidad las que mandan ahora en España, eligen valí a otro de sus generales, Tálaba. Se llamaba así el hombre. Era el año 742. Y bueno, y aquí vamos a parar la narración de las cosas de los árabes, porque creo que es suficientemente ilustrativa.
Y sobre todo vendrá bien para quienes imaginaban la conquista árabe como una especie de llegada de la civilización, ¿no es verdad?, a lo que era España. No, es decir, los invasores árabes eran esto en este primer medio siglo de conquista. Este primer medio siglo de dominación mora en España es una orgía de sangre. Los bereberes del norte de África se enfrentan con los árabes, estos se enfrentan entre sí al calor de sus viejas disputas tribales y para colmo llegan los sirios, como ha contado Almudena, a poner su granito de arena sobre el caos general. Un caos que se va a prolongar hasta el año 756, cuando Abderramán, después de una guerra civil allá en Damasco, viene al Andalus y proclama el Emirato Independiente de Córdoba, pero esto ya lo contaremos otro día. En un contexto así, la circunstancia de Pelayo, Fabila y los suyos en Asturias tiene algo de idílico. Se los imagina uno entregados a la tarea de hacer sidra y cazar osos. No debió ser tan pacífico el paisaje, pues sabemos que hubo incursiones moras. Y por otra parte está lo del oso, aquel que mató al joven Fabila, según la tradición en la aldea de Llueves, un abril del año 739. Fabila dejaba viuda y al menos una hija. El heredero de Pelayo, Fabila, se había casado con una dama llamada Froiliuba. Ella fue Froiliuba la que enterró a Fabila en la iglesia de la Santa Cruz de Cangas, construida, por cierto, sobre un dolmen. En cuanto a la hija de Fabila, de nombre Lavinia, sabemos que casó con un noble extranjero, el duque Luitfredo III de Suevena, nada menos. Si Fabila tuvo otros hijos, lo ignoramos. Nadie, en todo caso, va a plantear ulteriores reclamaciones sobre el trono. Quien heredó a Fabila fue su hermana Hermesinda, o para ser más exactos, el marido de esta, Alfonso, hijo del duque de Cantabria. Este Alfonso, que será Alfonso I, va a significar el comienzo de una nueva era. Con Alfonso, el reino de Asturias iba a ser pronto una esplendorosa realidad.